Vamos a iniciar nuestro segundo repaso de farmacología y recordemos que iniciamos aprendiendo esta semana sobre antihipertensivos. Entonces recuerda que cuando hablamos de antihipertensivos, básicamente tenemos que ver a grandes rasgos, en generalidad, para efectos del examen, a esos fármacos en dos grupos. Los fármacos antihipertensivos que ofrecemos más comúnmente a la población en general y los fármacos antihipertensivos que ofrecemos más frecuentemente o que tienen mejor uso en las pacientes embarazadas. Entonces recuerda que esos fármacos antihipertensivos desde el punto de vista general tenemos los diuréticos, tenemos también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos también los antagonistas de los receptores de angiotensina que son los ARBs, tenemos los calcio antagonistas y tenemos los beta bloqueantes. Recordemos que dentro de esos fármacos que podemos tener desde el punto de vista a las mujeres en embarazo, encontramos la hidralazina. Recuerda, hidralazina es pregunta fija de examen. Tenemos el labetalol, tenemos la metildopa y tenemos el nifedipino. Recordemos, punto importante, mecanismo de acción de la hidralazina eleva los niveles de GMP cíclico. Recuerda en tu examen, todo lo que eleve el GMP cíclico que genera relajación de la musculatura lisa. Y si se genera relajación de la musculatura lisa, ¿qué se genera? Vasodilatación. El labetalol es un beta bloqueante. La metildopa es un punto importante desde los receptores alfa. Y el nifedipino, pregunta de examen. Básicamente esto es un calcio antagonista. Entonces resulta que tenemos calcio antagonistas desde el punto de vista de tratamiento a la población general y tenemos calcio antagonistas desde el punto de vista del tratamiento de la mujer en embarazo con trastorno hipertensivo. Entonces recordemos cada uno de ellos. Empecemos recordando los diuréticos. Recuerda que los diuréticos están contraindicados como tratamiento del estado hipertensivo en una mujer embarazada. Por lo tanto, los diuréticos los vamos a ofrecer en la población en general. Recuerda que los diuréticos pueden generar hipoperfusión placentaria, pueden generar alteraciones renales fetales, por eso están contraindicados en el embarazo. Entonces recordemos algo que más o menos hemos tratado de graficar a través de todo el curso. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle ascendente y descendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Recuerda, la parte más evaluada es el túbulo colector, pero recordemos los demás: túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal y el asa. Recuerda que el asa tiene una porción descendente y una porción ascendente. Entonces, básicamente a nivel del túbulo contorneado proximal podemos encontrar como fármacos de acción en ese punto a la acetazolamida y encontramos al manitol. Desde el punto de vista del túbulo contorneado distal encontramos a la hidroclorotiazida y en el túbulo colector los antagonistas de aldosterona, como por ejemplo ¿quién? La espironolactona, pregunta de examen. En la porción ascendente del asa de Henle, ¿a quién encontramos? A la furosemida, punto importante. Entonces, cuando vemos diuréticos desde el punto de vista general, tenemos que pensar en esos diuréticos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el diurético más evaluado? Los antagonistas de espironolactona, porque básicamente a través de ese diurético nos evalúan patología, fisiopatología, fisiología y farmacología. Entonces, vemos como un zoom, como algo que nos agrande, que nos amplifique ese túbulo colector. Entonces, recuerda, imagina que este es el túbulo colector, esa es la luz del túbulo colector. Ahora, el túbulo colector tiene un intercambiador. Ahora, el túbulo colector tiene una aquaporina. Entonces, más o menos así veríamos el túbulo colector. Recuerda que el túbulo colector, fisiología, que ya vimos en la parte de fisiología renal, es poco permeable al agua. Como es poco permeable al agua, el agua no difunde sola, el agua necesita un canal. Entonces ahí es donde aparece esto que se denomina la aquaporina. ¿Y cómo difunde el agua? Simplemente es siguiendo el sodio. Entonces el sodio que se va a excretar a través del lumen renal en la orina, básicamente viene la aldosterona y le dice:
no señor, sodio no te vas. Entonces le dice al sodio, por estimulación de la aldosterona, retente en el cuerpo, quédate en el cuerpo. Pero como es un intercambiador, entonces le dice, a cambio de que te tomo el sodio, a cambio de que me quedo con el sodio en el cuerpo y no lo excretamos en la orina, te voy a dar potasio. Entonces básicamente aquí viene y queda potasio. Y aumentan los niveles de potasio en la orina, pero caen los niveles de sodio en orina. Pero se aumentan los niveles de sodio a nivel intravascular, porque este sodio se retiene para dejarlo en la arteria o en la sangre. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que el sodio y la glucosa son mecanismos de control de la osmolaridad, o mejor dicho, son situaciones que generan alta osmolaridad. Por lo tanto, el agua que dice, yo debo de controlarlo, pero como el túbulo colector no es permeable al agua, entonces el agua se viene por la acuaporina y se queda con el sodio para diluirlo. Entonces, el mecanismo de la aldosterona es este. ¿Qué pasa si tengo excesiva estimulación de la aldosterona? Hiperaldosteronismo, que se me causa más retención de sodio, más retención de agua y más excreción de potasio en la orina. Entonces, aumentan los niveles de potasio en orina, pero me caen en sangre. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo caídos los niveles de aldosterona? Hipoaldosteronismo, pasa todo lo contrario. Por lo tanto, podemos comparar el efecto de los antagonistas de la aldosterona como un efecto de hipoaldosteronismo. Si yo bloqueo a la aldosterona a través de la espironolactona, ¿qué produzco? Menos retención corporal de sodio, por lo tanto aumenta el sodio en orina. Si aumenta el sodio en orina, entonces el agua buscando diluir el sodio se aumenta en la orina y eso que genera aumento de la diuresis. Por eso la espironolactona es un diurético. Pero ¿qué sucede? Básicamente, como estás botando más sodio, el intercambiador dice, entonces déjame el potasio en el cuerpo. Entonces la espironolactona puede producir retención de potasio. Puede verse desde dos puntos de vista. Sirve como ayudante en los tratamientos de la hipocalemia o puede generar en el paciente hipercalemia. Punto importante, súper pregunta de examen. Túbulo colector, aldosterona, espironolactona, intercambiador sodio-potasio, acuaporina. Pregunta fija de examen. Ahora, en ese aspecto evaluamos nuevamente fisiología, fisiopatología, patología y farmacología. Ahora recordemos desde el punto de vista netamente de farmacología qué hace la hidroclorotiazida. Recuerda que bloquea los canales sodio-cloro y básicamente que genera disminución de la excreción de calcio, es decir, pone menos calcio en el lumen renal, pero puede causar alcalosis metabólica. Ahora recuerda, pregunta de examen. La hidroclorotiazida es un hiper en todo, entonces es hiperlipimiante, es decir, aumenta los lípidos, es hiperglicémico, es decir, aumenta la glucosa, es hiperurémico, es decir, aumenta los niveles de ácido úrico, y es hipercalcémico, es decir, aumenta los niveles de calcio. ¿Por qué? La más posible pregunta de examen es ¿qué causa estados de hipercalcemia? Porque disminuye la excreción de calcio hacia el lumen renal. Si no se bota el calcio al lumen renal, ¿dónde queda? En sangre. Entonces, por eso causa hipercalcemia. No lo olvides, la hidroclorotiazida se asocia con los 4 hiper. Hiperlípidos, hiperglucosa, hiperácido úrico, hipercalcemia. Ahora recordemos la furosemida. La furosemida, ¿en dónde está actuando? Está actuando básicamente en la porción ascendente del asa de Henle. Ahora, recuerda que la furosemida es una derivada de las sulfas. ¿Y qué otro fármaco tenemos sulfas? Como antibiótico. Si un paciente te ha hecho alergia a las sulfas, no le puedes dar furosemida, te va a hacer también alergia a la furosemida. Pregunta de examen. ¿Qué le das a un paciente que tiene alergia a las sulfas y deseas darle furosemida? A cambio le das ácido etacrínico. Pregunta fija de examen. Ahora, ¿qué o cómo funciona la furosemida? ¿Qué es lo que hace? Básicamente bloquea el cotransporte, pregunta de examen, sodio, potasio, 2-cloro. Repasa nuevamente las lecciones de fisiología renal.
Ahora, uno de los puntos importantes de la furosemida es que aumenta la liberación de prostaglandina E y puede ser una pregunta de examen. Si le das a un paciente furosemida concomitantemente con antiinflamatorios no esteroideos, se puede bloquear la función de la furosemida. Ahora, la furosemida, al contrario de la hidroclorotiazida, aumenta la excreción de calcio hacia los túbulos. Es decir, baja el calcio en sangre, lo pone en orina, por lo tanto aumenta la excreción de calcio. En cambio, la hidroclorotiazida no pone el calcio en sangre, no lo pone en la orina. Es decir, no traslada el calcio de la sangre hacia la orina. La hidroclorotiazida disminuye la excreción de calcio, por lo tanto causa hipercalcemia. La furosemida aumenta la excreción de calcio, por lo cual puede causar hipocalcemia. Importante. Otro punto poco preguntado, pero puedes tenerlo en cuenta, la acetazolamida. ¿Dónde actúa la acetazolamida? Túbulo contorneado proximal, bloqueando la anhidrasa carbónica. Básicamente la acetazolamida, más que diurético, se usa para el tratamiento del glaucoma, la alcalosis metabólica y la enfermedad de las alturas. Importante, ten súper claro túbulo colector, súper pregunta de examen. Ahora, ese es el primer fármaco que hablamos dentro del punto de vista de los antihipertensivos. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Recuerda que uno de ellos son los diuréticos. Ahora miremos los ACE inhibitors y los ARBs, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o como los conocemos muchas veces, los ARA2. ARA2 y ARBs es lo mismo. Ahora, coloquémoslo aquí. ACE inhibitors y ARBs. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Recuerda que el riñón, imaginemos que este es el túbulo contorneado proximal, imaginemos que esta es el asa, túbulo contorneado distal, y después el túbulo colector. Recuerda que al riñón le entra una arteria aferente, se espiraliza y después sale como arteria eferente. Es decir, todo lo que llega a nuestro cuerpo en sangre debe de pasar a través del riñón para filtrarse. Es decir, por aquí debe de pasar la sangre. Entonces la sangre toda, absolutamente toda se filtra, pasa por la arteria aferente y básicamente aquí empieza a salir filtrado. Y ese filtrado básicamente puede en algún punto devolverse. Ahora el punto importante es, ese filtrado, recordemos, fisiología renal, repasa nuevamente fisiología renal. ¿Ese filtrado de qué depende? Del volumen que esté entregando hacia el riñón. Y ese volumen básicamente viene con una presión arterial media. ¿Y de qué depende esa presión arterial media? Del mismo volumen y además del radio del vaso sanguíneo y con la fuerza que el corazón lo haya eyectado, el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si esa presión arterial media cae? Los flujos de filtrado en el riñón se caen. ¿Qué dice el riñón? Yo creo que esa caída en la filtración debe de ser por hipovolemia. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces recordemos, cuando se activa el sistema renina-angiotensina 1 hacia angiotensina 2 y activación de aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Lo acabamos de ver. Aumenta la retención de sodio y de agua y por lo tanto el riñón dice, soluciono el problema. Si es por hipovolemia, la caída de presión arterial media y la caída de filtración, estoy solucionando el problema. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si este paciente el problema que tiene es que esta arteria está mucho más delgada? Es decir, el radio de esta arteria de estar de este tamaño ahora está de este tamaño. Se está disminuyendo el radio arterial. Se disminuye el radio arterial, se aumenta la presión, pero se caen los flujos de entrega. Eso es física hidráulica pura. Si yo disminuyo el radio de un suministro de líquidos, se aumenta la presión, ese flujo llega más lejos, pero la cantidad de flujo que puedo bombear es menor. Entonces, los filtrados a nivel renal se caen y el riñón dice, esto me está llegando con más fuerza, pero no me está llegando suficiente flujo. Entonces el riñón dice,
Básicamente, yo creo que esa caída de filtración es por volumen, así no sea volumen. Entonces, ese es el caso de los pacientes hipertensos. Un paciente hipertenso tiene aumentada la presión arterial media con volúmenes normales, pero las tasas de filtración a nivel renal se caen. Como las tasas de filtración renal se han caído por el aumento de la presión que ha llevado a menor entrega de volumen al riñón, el riñón dice, activemos renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona. Porque el riñón cree que todas las caídas de filtración son debidas a caídas de volumen. ¿Y qué genera eso? Aumento de aldosterona está generando más retención de líquidos. Y si tú le pones más líquidos a un paciente que no tiene problema de líquidos, sino que tiene problema de reactividad vascular, más se le sube la presión arterial media, más le cae el filtrado renal y se vuelve un círculo vicioso. Además de eso, los efectos de renina y angiotensina generan más reactividad en los vasos sanguíneos. Entonces ahí es donde entran los ACE inhibitors y los ARBs. Entonces, los ACE inhibitors, como su nombre lo dice, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde actúa eso? Aquí. Aquí tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que genera conversión de angiotensina 1 hacia angiotensina 2. ¿Qué pasa si bloqueamos esa línea de conversión? No se genera estimulación de aldosterona, no se genera más retención de líquido, no se genera estimulación por parte de la angiotensina 1 y angiotensina 2 a nivel de la reactividad vascular. Entonces, un punto importante de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es que aparte de manejar la presión arterial que están generando, restablecimiento de los flujos y filtraciones a nivel renal. Por eso los ACE inhibitors son considerados nefroprotectores, porque al final están cortando ese círculo vicioso en la hipertensión que está generando más afectación renal. ¿Qué es el problema de los IECAs o de los ACE inhibitors? Que pueden producir tos por aumento de la bradicina pulmonar. ¿Qué se hace en esos pacientes? Los pasas a los ARBs. Entonces, ¿en qué pacientes está contraindicado los ACE inhibitors? Pacientes en embarazo o pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 4 o pacientes que te están haciendo tos por el ACE inhibitor. ¿A qué los pasas? A los ARBs. Si la paciente está en embarazo, ni ACE inhibitors ni ARBs. Punto importante. Entonces, ¿qué hacen los ARBs? Antagonizan los receptores de angiotensina 2. Entonces, básicamente, al antagonizar los receptores de angiotensina 2, la angiotensina 2 no se puede activar. Punto importante, pregunta de examen. Si ven, al final todo no es en sí farmacología, es fisiología. Si entiendes fisiología, entiendes por qué actúa el fármaco ahí. Punto importante. Ahora, recuerda que desde el punto de vista del embarazo, básicamente a las pacientes les podemos dar hidralazina, labetalol, metildoping y nifedipino. Miremos el nifedipino para entenderlo junto con los calcioantagonistas, porque recuerda, el nifedipino es un calcioantagonista. Entonces tenemos los calcium channel blockers. Básicamente recuerda que los calcium channel blockers o los calcioantagonistas, ¿qué hacen? Antagonizar los receptores de calcio. ¿Qué pasa cuando se aumentan los niveles de calcio a nivel intracelular? Se estimula la contracción, tanto de músculo estriado como de músculo liso. ¿Y qué son las arterias? Músculo liso. Si hay menos calcio a nivel intravascular, a nivel intracelular del endotelio, pues se genera menos contracción del músculo liso y se relaja. Entonces puede servir para la hipertensión. ¿Qué es el punto? Y pregunta de examen. Los calcium channel blockers tienen dos grupos importantes: los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Pregunta de examen. Los dihidropiridínicos usan los más básicamente para relajar la vasculatura. En cambio, los no dihidropiridínicos resulta que el corazón también se contrae. Usa los más como antiarrítmicos. ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos? Es más fácil acordarse de esos. VD, verapamilo, diltiazem. Los demás, para efectos del examen, piénsalos como dihidropiridínicos. Por lo tanto, en los demás está el nifedipino. Entonces, el nifedipino, desde el punto de vista de tratamiento para estados hipertensivos en el embarazo, es, pregunta de examen, un calcioantagonista dihidropiridínico.
que bloquea los canales de calcio y funciona más para relajar la vasculatura. En cambio, los verapamilo y los diltiazem sirven más para tratar temas de contracción cardíaca, por lo tanto funcionan más como antiarrítmicos. Pregunta de examen. Super pregunta de examen. Hidralazina eleva los niveles de GMP cíclico, por lo tanto, recuerda, todo lo que eleve los niveles de óxido nítrico, GMP cíclico, AMP cíclico, que genera relajación de la vasculatura. Y desde el punto de vista de bacteriología, todo lo que aumente AMP cíclico a nivel intestinal, diarrea acuosa. Pregunta fija de examen. Súper pregunta. Recuerda que acabamos de decir en qué pacientes no podemos dar básicamente los ACE inhibitors. Los colocamos por acá. ¿En qué paciente no podemos dar ACE inhibitors? Pacientes que están en embarazo, pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 4 o básicamente pacientes que te están haciendo tos después de habérselos administrado. ¿Qué hace si la paciente está en embarazo? Entonces no le des ACE inhibitors ni ARBs, dale hidralazina o labetalol o metildopa o nifedipino. ¿Por qué a un paciente con enfermedad renal crónica estadio 4 no se le puede dar ACE inhibitors o ARBs? Recuerda, los ACE inhibitors cuando le inicias la terapia pueden elevar ligeramente los niveles de creatinina. Si tienes a un paciente en estadio 4, está a un paso de pasarse a estadio 5. ¿Y estadio 5 qué es? Diálisis urgente. Un paciente en estadio 4 lo empiezas a preparar para diálisis, porque en algún momento te va a pasar a estadio 5, pero si le das un ACE inhibidor, te puede pasar de un día, 2 días o 3 días a otro a hacer estadio 5 y no lo tienes preparado en la diálisis, puede ser catastrófico. ¿Qué haces en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4? ¿Por qué? Recuerda que el estadio 1, 2 y 3, ¿cuál es uno de los fármacos más importantes? Los ACE inhibitors. ¿Por qué? Porque son nefroprotectores. Pero llegó a estadio 4, ahí ya no le puedes dar ACE inhibitors. ¿Qué le vas a dar a ese paciente? Le puedes dar arteriodilatadores, ¿como cuál? Como la hidralazina. Entonces, la hidralazina, indicada en el embarazo o en pacientes de la población general que están en falla, en enfermedad renal crónica, estadio 4. ¿Qué hace la hidralazina? Aumenta los niveles de GMP cíclico. Recuerda que hay otros fármacos que aumentan el GMP cíclico. Por ejemplo, el dinitrato isosorbido, la nitroglicerina. Pero la hidralazina funciona más ¿en dónde? En arterias. Por eso disminuye ¿qué? La poscarga. Si te disminuye la precarga, serviría como antianginoso. ¿Y quién disminuye la precarga? Más la dilatación venosa. ¿Quién disminuye la poscarga? Más la dilatación arterial. Fisiología cardiovascular. Importante, doctores. Hidralazina, pregunta de examen. ¿Qué otra situación produce? Like lupus. Pregunta de examen. Entonces, la hidralazina disminuye poscarga, la hidralazina sirve más para el tratamiento de la hipertensión, la hidralazina aumenta los niveles de GMP cíclico y la hidralazina produce like lupus. Pregunta de examen fija, hidralazina. Entonces, de esa forma, recordamos esos antihipertensivos que estuvimos estudiando a través de esta semana. Recuerda que aparte de estos tenemos otros antihipertensivos, por ejemplo, el nitroprusiato. Tenemos también el fenoldopam. Tenemos también la nitroglicerina dinitrato isosorbide. Tenemos también la ranolazina, punto importante. Entonces, digamos que los más preguntados fueron los que acabamos de ver, que son los diuréticos, los ACE inhibitors, los calcioantagonistas, los ARBs, los del embarazo. Pero también es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Básicamente, casi todos estos antihipertensivos trabajan elevando los niveles de GMP cíclico y óxido nítrico. Y eso lo aprendimos también en temas de disfunción eréctil, lo aprendimos en temas de fisiología neurológica. ¿Qué sucede si yo aumento los niveles de GMP cíclico precursor con óxido nítrico? ¿Qué sucede si yo aumento óxido nítrico y eso me lleva a aumentar los niveles de GMP cíclico? Entonces, ¿qué sucede? Básicamente se va a generar relajación de la vasculatura, de la musculatura lisa del vaso sanguíneo.
Pero recuerda que la hidralacina también lo hace. ¿Por qué no le damos hidralacina a un paciente que está con angina? ¿Por qué preferimos darle nitroglicerina? Recuerda, lo mencionamos. Este es nuestro corazón esquemático. ¿Qué le llega al corazón derecho? Retorno venoso a través de las cavas. Pasa por la válvula tricuspidia, pasa a la válvula pulmonar y entra a la arteria pulmonar, que se llama arteria, pero no lleva sangre arterial, lleva sangre venosa. Se oxigena en los pulmones y ahora sí sale como sangre arterial, pero básicamente va a entrar a la vena pulmonar, que se llama vena pulmonar, pero en realidad lleva sangre arterial, y entra a la aurícula izquierda. Pasa por la válvula mitral, después por la válvula aórtica y se va a la aorta para inyectarse a todo el cuerpo. ¿Qué sucede? Recuerda dos conceptos importantes para el examen: precarga y poscarga. Sencillo, precarga es todo el volumen que le va a llegar al ventrículo izquierdo. Poscarga es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre por la aorta. Entonces, si yo tengo hipertensión que estoy aumentando, la fuerza con que tiene el ventrículo izquierdo que vencer al resto de la vasculatura arterial. Entonces, la hipertensión me aumenta, la poscarga. Pero ¿qué sucede si yo tengo un infarto? El ventrículo izquierdo no tiene la fuerza de sacar esa sangre. ¿Qué hace la sangre? Se empieza a regurgitar, se empieza a devolver hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda quiere mandar la sangre que le está llegando de los pulmones, de la arteria de la vena pulmonar. Entonces se empieza a congestionar toda esa sangre aquí. ¿Qué es eso? Aumento de volumen. Entonces el infarto me lleva a que se me aumente la precarga. Por lo tanto, el dolor empieza a aparecer, la angina, por ese aumento de precarga que no puede controlar el ventrículo izquierdo porque se está muriendo, se está dañando. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle al paciente? Disminuirle la precarga. ¿Y cómo le disminuimos la precarga? Quitándole sangre a la aurícula y al ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se la quitamos? A través de las venas. Recuerda que es un principio que vimos en fisiología. ¿Quién tiene más capacitancia? Es decir, ¿quién tiene más capacidad de almacenar sangre? Las venas. Entonces, si una vena que está de este tamaño ahora la dilato, básicamente le doy más capacidad de guardar flujo. Entonces le quito flujo de sangre a la aurícula y al ventrículo izquierdo. Entonces le bajo la precarga. Entonces, en conclusión, sencillo, todo lo que genere venodilatación disminuye la precarga. Todo lo que genere dilatación arteriolar hace caer la poscarga. Por lo tanto, cuando hablamos de hidralacina y de nitroglicerina, en donde las dos aumentan los niveles de GMP cíclico y disminuyen básicamente el volumen de circulación, hay que ver dónde fue, en las arterias o en las venas. Entonces, si dilatamos las venas, que es lo que hace la nitroglicerina, el dinitrato isosorbir, el nitroprusiato, funcionamos más en venas. Por lo tanto, la nitroglicerina, por eso la usamos en dolor anginoso. En cambio, la hidralacina, a pesar de que tiene el mismo mecanismo de acción, debido a que funciona más en las arterias, lo usamos más como mecanismo de bajar la poscarga en tratamientos antihipertensivos. Importante. La ranolacina la usamos más en temas de angina resistente. Le estamos dando al paciente nitroglicerina y no genera venodilatación, démosle ranolacina. Punto importante. Recordemos los antiarrítmicos. Entonces recuerda que los antiarrítmicos los clasificamos en clase 1, en clase 2, en clase 3 y en clase 4. Y recuerda que los clase 1 se subdividen en clase 1A, clase 1B y clase 1C. Recuerda que los antiarrítmicos clase 1, para recordar eso, 1A, 1B y 1C, nos imaginamos que fuimos a pedir una hamburguesa en McDonald's. Entonces, básicamente le decimos al que nos va a hacer la hamburguesa en McDonald's, por favor, ármanos una hamburguesa doble carne. Además de eso, por favor, colócale un poco de lechuga y por favor, pónmele un poquito de mayonesa. Además de eso, quiero que me la sirvas con papitas a la francesa, French fries. Entonces le ponemos aquí papitas a la francesa y le decimos, adiciónanos por favor una Coca-Cola extra larga.
Ahora, ¿qué nos sirve eso? Entonces le vamos a decir a este señor que nos está preparando la hamburguesa McDonald's, por favor, double quarter pounder. Es decir, una hamburguesa doble carne o de doble cuarto de libra. Ahora vamos a decirle que le agregue mayonesa y lechuga, entonces mayo and lettuce. Y le decimos fry, please, es decir, que nos dé french fries. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le decimos double quarter pounder, vamos a decirle que nos dé disopiramida, de disopiramida. La Q de quinidina y la P de procainamida. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los antiarrítmicos clase 1A? Disopiramida, quinidina y procainamida. Efectos no deseados prolongan el QT y pueden causar light lupus. Después le decimos que por favor le agregue mayonesa y lechuga, mayo and lettuce. Entonces nos aparece el mexeletine y nos aparece la lidocaína. Entonces el mexeletine son antiarrítmicos clase 1B. Y después le decimos, por favor, papitas a la francesa. Entonces eso es flecainida y propafenona. ¿Qué quiere decir eso? Que la flecainida y la propafenona son antiarrítmicos clase 1C. ¿Y qué hacen los antiarrítmicos clase 1? Alteran los canales de sodio. Pregunta de examen. Entonces los 1A, 1B y 1C alteran los canales de sodio. ¿Pero cuáles son 1A? Disopiramida, quinidina y procainamida. Los 1B que alteran los canales de sodio, ¿pero cuáles son? Mexeletina y lidocaína. Los 1C, flecainida, propafenona. Ahora, los antiarrítmicos clase 2 sencillos son los beta bloqueantes. Hay dos puntos que te puede preguntar el examen respecto a beta bloqueantes. Primero, ¿qué haces cuando hay sobredosis de beta bloqueantes? Y segundo, respecto a las glucometrías. Resulta que la sobredosis de beta bloqueantes se puede tratar con glucagón. Y los beta bloqueantes pueden enmascarar las hipoglicemias. Pregunta de examen. Si te dice el examen que el paciente tiene glucometría en 20 y se ve como si no tuviese nada, un paciente con glucometría de 20, o el paciente está inconsciente, o el paciente te está haciendo alteraciones neurológicas. Pero glucometría de 20 y se ve tranquilo, mira si en la pregunta te están diciendo que uno de sus fármacos que toma es un beta bloqueante. Los beta bloqueantes enmascaran las hipoglicemias. Pregunta de examen. Ahora, los antiarrítmicos clase 3, recuerda la mnemotecnia SIRA. ¿Cuáles son los antiarrítmicos clase 3? Sotalol, ibutilide, dofetilide y amiodarona. Súper pregunta de examen, el sotalol. ¿Por qué? Porque decimos carvedilol, labetalol, metoprolol son beta bloqueantes. Entonces decimos, oh, el sotalol también es un beta bloqueante. Y no. El sotalol es un antiarrítmico clase 3 que altera ¿qué? Los canales de potasio. Los antiarrítmicos clase 3 alteran los canales de potasio. Los antiarrítmicos clase 4 que alteran los canales de calcio. Entonces ahí nos aparecen los calcio antagonistas. Recuerda que hay dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. ¿Y cuáles son los calcio antagonistas que son antiarrítmicos? Los no dihidropiridínicos. Entonces nos aparece verapamil y diltiazem. ¿Cuál es el problema? Que prolongan el PR, y si se prolonga el PR puede generarnos bloqueos atrioventriculares. Importante, doctores, tener claro esto. Entonces, ahí hemos recordado antiarrítmicos. Recuerda que también dentro de esos antiarrítmicos encontramos la adenosina, que básicamente puede tratar las taquicardias supraventriculares. Y punto importante, pregunta de examen. No está dentro de los antiarrítmicos clase 1, 2, 3 o 4, pero nos aparece la digoxina. Y recuerda que la digoxina, ¿qué hace? Bloquea la bomba sodio-potasio ATP. Entonces bloquea sodio, potasio, ATPase. Recuerda, pregunta de examen. Efecto no deseado de la digoxina: altera la visión y sobre todo la percepción de los colores y hay intoxicación. Punto importante. Ahora recordemos el enfoque farmacológico para los aspectos del examen de las hiperlipidemias. Entonces recuerda
que básicamente hablamos de varios fármacos. Hablamos del Orlistat, hablamos también de las estatinas, hablamos de la colestiramina, hablamos del ezetimibe, hablamos de los fibratos, hablamos de los inhibidores del gen PSK9 y hablamos de la niacina. Entonces recuerda, al hígado le llega sangre. El hígado tiene un mecanismo de conversión de la HMG hacia mevalonato a través de la HMG coenzima reductasa. Punto importante. Recuerda que hay unos receptores que se expresan a nivel génico para HDL y LDL. Y recuerda que comemos colesterol de nuestra dieta, él se absorbe. Pero el colesterol secretado por el hígado se secreta en forma de ácidos biliares y ese colesterol se puede volver a reabsorber. Punto importante. Recuerda, ¿qué hace el Orlistat? Recuerda que esa grasa que nos comemos no se absorbe completamente como grasa, se tiene que descomponer en partes. ¿Quién la descompone? La lipasa pancreática. Entonces, si bloqueamos la lipasa pancreática, ¿qué sucede? No se puedan absorber las grasas. ¿Dónde quedan esas grasas? En el lumen intestinal. Y si quedan en el lumen intestinal, ¿qué pasa? Salen en las heces fecales. ¿Y qué pasa cuando las heces fecales salen llenas de grasa? Esteatorrea. Entonces, el Orlistat bloquea la lipasa pancreática y si el paciente no acompaña la toma de Orlistat para perder peso, acompañado de una dieta baja en grasas, al paciente le da esteatorrea. Las estatinas, recuerdan, bloquean la HMG coenzima A reductase o reductasa. ¿Qué hace esa enzima? Convertir la HMG hacia mevalonato y el mevalonato se va a colesterol. Si bloqueamos esa enzima, no hay colesterol que se sintetiza a nivel hepático, por lo tanto no hay cómo transportar grasas hacia las arterias. Entonces genera eso. Recuerda que la colestiramina, ¿qué es lo que hace? Bloquea la reabsorción de ácidos biliares, entonces bloquea la reabsorción de ácidos biliares. Mucho cuidado, diferentes reabsorción a absorción. Ahora, ¿qué hace el ezetimibe? Este sí bloquea la absorción del colesterol que consumimos en nuestra dieta. ¿Qué hacen los fibratos? Aumentan o estimulan la síntesis de receptores de HDL. ¿Qué hacen los inhibidores de los genes PSK9? Básicamente disminuyen desde el punto de vista génico los receptores o la síntesis de receptores de LDL. Punto importante. Ahora, ¿para qué podemos usar el Orlistat? Básicamente el Orlistat para que el paciente consuma o absorba, más que consuma, absorba menos grasas. Pero punto importante, si el paciente come normalmente como siempre lo hace, con alta cantidad de grasas, le va a dar esteatorrea y malestar gastrointestinal. Las estatinas que pueden causar hepatotoxicidad, pregunta de examen, y miopatía en el contexto de raptomiolisis. ¿Para qué son buenas? Para bajar los niveles de LDL. La colestiramina, también problemas gastrointestinales porque dejan ácidos biliares en el intestino y eso es como si fuese grasa, entonces malestar gastrointestinal. ¿Para qué son buenas? Para bajar también los LDL. El ezetimibe, ¿qué pasa si no se consume o no se absorbe la grasa dietaria? También te puede dar problemas gastrointestinales, malestar gastrointestinal. Y también es hepatotóxica. ¿Para qué es bueno el ezetimibe? También para bajar los niveles de LDL. Pregunta de examen, ¿para qué son buenos los fibratos? Para los triglicéridos. ¿Qué pueden causar los triglicéridos como los fibratos como efecto no deseado? Miopatía. Y esa miopatía se empeora si se lo asocias a las estatinas. ¿Para qué son buenos los inhibidores de los genes PCSK9? Básicamente para bajar los niveles de LDL. ¿Y para qué es buena la niacina? Para incrementar los niveles de HDL. ¿Qué es el problema de la niacina? Pregunta de examen. Recuerda que la niacina, así como la hidroclorotiazida es esta es hiperglicemiante y es hiperuricémica. ¿Quién más es hiperglicemiante e hiperuricémica? La hidroclorotiazida. Pero la niacina además es vasodilatadora, entonces puede causar hipotensión. Pregunta típica de examen.
¿Qué haces si a un paciente diabético le da niacina? Debes de aumentarle la dosis de los hipoglicemiantes o de las insulinas. ¿Por qué? Porque va a ser hiperglicémico. ¿Qué haces si a un paciente hipertenso le das niacina? A ese paciente tienes que bajarle la dosis de los antihipertensivos porque la niacina es vasodilatador. Punto importante y pregunta de examen. Ahora, hemos acabado de hablar de esos pacientes diabéticos, entonces hablemos de las insulinas y de los hipoglicemiantes. Entonces recuerda, insulinas, punto importante. Tenemos varias insulinas. Tenemos insulinas de acción inmediata, de acción corta, de acción intermedia y de acción larga o extra larga. ¿Cuáles son las insulinas de acción inmediata? Que tienen pico de acción ¿a cuánto? A la hora. Entonces ahí nos aparece la glulicin, la lispro y la aspar. Entonces glulicin, lispro y aspar. Esas insulinas de acción corta, ¿a qué momento tienen su pico de acción? Entonces recuerda, a las 3 horas. ¿Y cuál es la más común? La regular. Insulina de acción intermedia. ¿En qué momento tiene su pico de acción? Más o menos entre las 7 y las 10 horas. ¿Cuál es la más común? La NPH. E insulina de acción larga o extra larga, entonces nos aparece las Glapin, que son la Lantus o la Levermir, o nos aparece también la Determir. Tienen pico de acción entre 24 o más allá de 24 horas. Punto importante. Ahora, dentro de los hipoglicemiantes orales, súper pregunta de examen. El más usado, las biguanidas, no lo olvides. ¿Cuál es? La metformina. Mecanismo de acción de la metformina, no lo olvides, inhibe la gluconeogénesis. Pregunta de examen, ¿en qué pacientes está contraindicado darle metformina? Pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué puede causar como efecto no deseado? Acidosis láctica. Pregunta de examen. Súper pregunta de examen. Las sulfonilureas. Y resulta que las sulfonilureas tienen un mecanismo de acción muy parecido a las meglitinides. Punto importante. Las sulfonilureas se consideran fármacos secretagogos. ¿Por qué son secretagogos? Su nombre como que lo dice, como que inducen la secreción de algo. ¿Qué sucede? Recordemos esquemáticamente a la célula beta pancreática. Entonces la célula beta pancreática tiene dos canales de muchos de los canales que tiene una célula, pero nos enfocamos en dos: los canales de calcio y los canales de potasio. Esto es una célula beta pancreática. La célula beta pancreática en todo su proceso de síntesis de insulina llegó al punto final y hizo cadenas de insulina. Eso son cadenas proteicas. Ahora, recuerda que en la síntesis de insulina endógena, pregunta de examen, siempre a cada cadena de insulina se le viene unida una cadena de péptido C. Pregunta de examen. Solo la insulina endógena. Si tú le colocas a un paciente NPH, esa insulina no viene con péptido C. Si tú le colocas a un paciente glapina, ya sea Lantus o Levermir, esa insulina no viene con péptido C. Punto importante, ¿cuál es la insulina que viene con péptido C? La insulina que sintetizó nuestro cuerpo, es decir, la endógena, no la exógena. Ahora, cuando se requiere liberación de insulina en nuestro cuerpo, entonces por información nuclear se abren los canales de calcio, se cierran los de potasio, todo el calcio empieza a entrar a la célula beta pancreática y ese aumento en los niveles de calcio estimula la exocitosis de la insulina. Entonces esta insulina empieza a salir, básicamente se libera en sangre y va a acomodarse al lado de los receptores GLUT para que el azúcar, la glucosa, entre a la célula. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, ¿qué nos interesa? Estos dos canales. Si estimulamos apertura de los canales de calcio y cierre los de potasio, se genera liberación de las insulinas endógenas. Ese es el mecanismo de acción, básicamente, de las sulfonilureas y las meglitinides. Por eso se denominan secretagogos. Por lo tanto, las sulfonilureas, que tienen terminación miderridioxide, como el glipizide, lo que estimulan es liberación de insulina endógena. Punto importante.
Por lo tanto, las sulfonilurias elevan los niveles de péptido C. Mucho cuidado, las sulfonilurias no son fabricantes de insulina, son inductores de liberación de la insulina que ya está fabricada. Por eso se llaman secretagogos. Pregunta de examen. Un ejemplo de ellos es el glipizide. Recuerda que tienen terminaciones en mide, ride y side. Un ejemplo, glipizide. Pregunta de examen. ¿Qué es el problema de las sulfonilurias? Que debido a que están induciendo todo el tiempo liberación de insulina a través de la apertura de canales de calcio y cierres de potasio, pueden conllevar al paciente hipoglicemia si no se tiene un manejo estricto. Punto importante. Nos vienen otros que son las tiazolinedionas. Entonces coloquémoslos aquí, que son las tiazolinedionas. Entonces las tiazolinedionas básicamente son las glitazonas. Punto importante, recuerda que lo vimos en las primeras lecciones de farmacología. Los fármacos quieren generar una acción a través de receptores celulares. Pero ¿qué pasa si ese fármaco se mete directamente al núcleo? No necesita esa intermediación de receptores celulares. Entonces las tiazolinedionas van directamente al núcleo a estimular el PPAR. Pregunta de examen. Cada que en el examen veas PPAR, piensa inmediatamente en tiazolinedionas. ¿Qué es el problema de las tiazolinedionas? Causan edema, aumento de peso y son cardiotóxicas. Entonces, súper contraindicadas en pacientes con falla cardíaca. Nos aparece otro, que es la acarbosa. Entonces, recuerda, la acarbosa, ¿qué hace? Bloquea la alfa-glucosidasa. ¿Y qué hace la alfa-glucosidasa? Toma esa glucosa que estamos consumiendo en nuestra dieta, la descompone para meterla al sistema mesentérico. Si está bloqueada, no se puede absorber la glucosa. ¿Y qué pasa si la glucosa a nivel intraluminal, coloquémoslo aquí, glucosa a nivel intraluminal del sistema gastrointestinal se queda ahí? Todo lo que tenga aumentos de azúcar o sodio, ¿qué hace? El agua lo sigue. Entonces imagínate que este es el tubo gastrointestinal, la glucosa se quedó aquí adentro porque no se pudo absorber, entonces se viene toda el agua para el tracto gastrointestinal y genera diarrea acuosa. Entonces la acarbosa, efecto no deseado es que causa diarrea acuosa. Punto importante. Recordemos que nos aparecen otros dos fármacos desde el punto de vista pancreático. Nos aparecen los de acción pancreática, coloquémoslo aquí, que son los estimuladores del gen ELP1, que son los análogos ELP1, o los que inhiben el gen DDP. Recuerda que el gen DDP, ¿qué hace? Disminuye la síntesis de insulina. El gen GLP1, ¿qué hace? Aumenta la síntesis de insulina. Entonces, si yo estimulo los GLP1, análogos de los GLP1, me aumentan la síntesis de insulina. Si yo bloqueo los DDP, que son los que me bloquean la síntesis de insulina, serían inhibidores de los DDP. Un ejemplo de los GLP1 análogos es el exenatide, que es un fármaco hipoglicemiante inyectado y no es insulina. ¿Cuáles son los inhibidores de los DDP? Las gliptinas. ¿Qué es el problema? Debido a que actúan a nivel pancreático, pueden causar pancreatitis. Y el último de los hipoglicemiantes nos aparecen los inhibidores del transportador SGLT2. Pregunta de examen. ¿Qué son los inhibidores del transportador SGLT2? Entonces recuerda, tenemos túbulo contorneado proximal, ASA, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Imagina que tomamos una porción de un túbulo renal. Entonces esto es una porción de un túbulo renal. Ahora, básicamente, imagina que aquí viene arteria aferente, la espiralización de la arteria y sale como eferente. La sangre que viene por todo nuestro cuerpo entra al riñón, se filtra y ese filtrado básicamente empieza a trasladarse por todo el lumen renal hasta que llega a la orina y básicamente se almacena en la vejiga y la orinamos. ¿Qué es la orina? Básicamente el filtrado de sangre que ha pasado por los riñones. Entonces imagina que todo ese filtrado, ahora lo vemos aquí un poco agrandado, un poco maximizado, que está pasando por aquí.
Y resulta que dentro de ese filtrado van muchos componentes, agua, electrolitos, urea, etcétera, etcétera. Entre ellos la glucosa. No toda la glucosa que pasa por el riñón va a ser eliminada. Es más, la gran mayoría de la glucosa es reabsorbida. ¿Y por dónde puede ser reabsorbida? Por medio de un cotransportador. Ese transportador se llama el SGLT2. ¿Y qué hace eso? Saca la glucosa y la mete en sangre. La reabsorbió. No deja que sea excretada en orina. ¿Qué sucede si nosotros bloqueáramos este transportador, el SGLT2? La glucosa no puede ser reabsorbida y le toca seguir derecho para ser orinada. Entonces aumentan los niveles de azúcar en orina. ¿Eso qué es? Glucosuria. ¿Y a qué le encantan las bacterias? Recuerda que a las bacterias le encantan dos cosas, la glucosa y el hierro. Son dos sustratos con los que ellas sobreviven. Por lo tanto, aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario. Y recuerda para dónde se va el agua, a quién sigue el agua, al sodio y a la glucosa. Por lo tanto, se aumentan las cantidades de agua a nivel del lumen renal. Por lo tanto, puede generar deshidratación en el paciente. Entonces, los inhibidores del transportador SGLT2, ¿quién es? El glifosín. El glifosín puede ser utilizado como un hipoglicemiante oral porque estimula la secreción de glucosa en la orina, por lo tanto caen los niveles de glucosa en sangre, pero que puede generar glucosuria, infección del tracto urinario y deshidratación. Pregunta de examen. Entonces, ahí hemos recordado temas de insulina desde el aspecto farmacológico y temas de hipoglicemiantes orales. Ahora, otros fármacos que podemos usar desde el aspecto endocrino. Entonces nos aparece el propio Tiuracil, el metimazol, la levotiroxina. Entonces, nuevamente, repasa los aspectos de fisiología, en este caso fisiología endocrina. Pero recuerda que básicamente el propio Tiuracil y el metimazol bloquean básicamente los procesos de oxidación, los procesos de organificación y los procesos de acoplamiento. Al final, ¿qué se necesita producir? T4 y se convierte a T3. ¿Qué sucede? El proceso de oxidación, el proceso de organificación y acoplamiento están hechos ¿para qué? Para producir T3, T4. Pero el paciente está con exceso de T3 y con exceso de T4. El paciente está hipertiroideo. Recuerda el eje. Básicamente arriba, a nivel hipotalámico, estamos estimulando TRH. La TRH ya estimula TSH. La TSH va y estimula producción de T4. La T4 se convierte a T3. Esa T3 ¿a dónde es liberada? En sangre. Si se aumentan los niveles de T3, ¿qué hace el eje? Bloquea a la TRH. Entonces cae la TRH, cae la TSH. Por lo tanto, un paciente hipertiroideo lo que tiene alto es la T3 y la T4, que son las hormonas finales, pero van a ver TSH y TRH están caídas. Pero ¿qué pasa si a un paciente se le caen los niveles de T3? Estimula el eje, y como lo estimula, entonces se sube TRH y TSH. Un paciente hipotiroideo, ¿cómo está? Con TSH elevada, TRH elevada, T3, T4 caído. Por lo tanto, si estamos bloqueando la oxidación, la organificación y el acoplamiento, se nos cae la producción de T4 y T3. Por lo tanto, propio Tiuracil y metimazol están enfocados a disminuir los niveles de T3 y T4. ¿Y quiénes tienen aumentados los niveles de T3 y T4? Los pacientes básicamente que están hipertiroideos. Entonces, propio Tiuracil, metimazol para el hipertiroidismo. El paciente tiene caídos los niveles de T3, reemplacémosela con levotiroxina. Entonces la levotiroxina, debido a que pone más hormona tiroidea, más T3 y T4, el paciente puede de estar en un estado hipotiroideo, pasar a un estado hipertiroideo por manejo con levotiroxina. O debido a que aumentamos los niveles de T3 y T4, recuerda que estas hormonas son las hormonas de las M, aumenta el metabolismo, aumenta la parte mental y aumenta el movimiento. Si yo aumento el metabolismo, ¿qué se me aumenta? El consumo de ATP. Si yo aumento el consumo de ATP, ¿qué hace? Me baja de peso. Entonces hay pacientes que fuera del ámbito clínico la pueden usar
de forma abusiva para bajar de peso. Pero ¿qué hacen los pacientes? Se ponen en un estado hipertiroidismo. Importante. Entonces, de esa forma recordamos esos aspectos de fármacos endocrinológicos que estuvimos viendo. Ahora, recuerda que hay fármacos endocrinológicos análogos, y eso es un punto importante. Entonces nos aparece dentro de esos un análogo de la somatostatina, un análogo de la aldosterona. ¿Qué hace la somatostatina? No lo olvides, bloquear todo. Entonces nos aparece el octeotride. ¿Qué es el octeotride? Un análogo de la somatostatina. Entonces recuerda que la somatostatina, ¿qué hace? Bloquea todo, bloquea serotonina, bloquea gastrina, bloquea glucagón, nos bloquea la hormona del crecimiento, growth hormone, nos bloquea el VIP. Entonces la hormona de la somatostatina bloquea todas las demás hormonas. Pero resulta que hay patologías por elevación de serotonina, por elevación de gastrina, por elevación de glucagón, por elevación de la hormona del crecimiento y por elevación del VIP. Si se me eleva la serotonina, ¿qué estoy causando? Un síndrome carcinoide. Si se me eleva la gastrina, ¿qué estoy causando? Un gastrinoma. Si se me eleva el glucagón, ¿qué es el posible origen? Un glucagonoma. Si se me eleva la hormona del crecimiento, ¿qué causo? Acromegalia. Si se me eleva el VIP, ¿qué genero? Un vipoma. Entonces, el octeotride, debido a que es un análogo de la somatostatina, lo podemos usar para tratar el síndrome carcinoide, el gastrinoma, el glucagonoma, la acromegalia y el vipoma. Vuelvo y te recomiendo, repasa los aspectos de fisiología. En este caso, fisiología endocrina. Ahora tenemos otro análogo, que es la fludrocortisona. Entonces, parte del nombre te está diciendo cortisona, análogo de ¿qué? Glucocorticoides. Pero la parte de fludro es más para análogo de la aldosterona. Entonces tenemos como fludrocortisona un fármaco que es análogo de aldosterona y glucocorticoides. Si es análogo de la aldosterona, recuerda, la aldosterona retiene sodio y agua, entonces un efecto no deseado de la fludrocortisona debido a que está estimulando la aldosterona es que retiene más sodio y eso viene acompañado de retención de agua y eso ¿cómo se llama? Edema. Entonces la fludrocortisona, debido a que causa edema, está contraindicada en los pacientes ¿con qué? Con falla cardíaca. Si a un paciente con falla cardíaca le das fludrocortisona, le puedes llevar a una exacerbación de la falla cardíaca por edema. Y debido a que estimula los esteroides, los glucocorticoides, puede causar hiperpigmentación. Importante. Entonces, ahí hemos recordado nuevamente todos esos fármacos endocrinológicos que estuvimos estudiando durante la semana. Vamos a recordar lo que estuvimos hablando esta semana respecto al tratamiento de la acidez gástrica. Entonces recordemos un poco de fisiología gástrica. Recordemos que hacia el lumen gástrico tenemos 3 canales. Y esos 3 canales básicamente van a intentar equilibrar la acidez gástrica. Además de esos 3 canales tenemos 5 receptores. Coloquémoslos aquí en amarillo. Un receptor, 2, 3, 4 y 5 receptores. Entonces básicamente estamos teniendo de un lado el lumen gástrico y básicamente imaginemos que este es el lumen gástrico. Entonces recordemos que ese primer canal, ¿qué es lo que está haciendo? Este canal número 1 está sacando cloro del lumen gástrico y está metiendo hacia el lumen gástrico bicarbonato para controlar la acidez gástrica. El segundo canal, ¿qué está haciendo? Está tomando ese cloro que se salió y vuelve y lo mete. Entonces queda cloro dentro del lumen gástrico. Ahora tenemos un tercer canal que es dependiente de ATP y básicamente se denomina la bomba potasio-hidrogeniones ATP. ¿Qué hace esa bomba? Coloca hidrogeniones y esos hidrogeniones básicamente son intercambiados por potasio. Entonces sacamos potasio del lumen gástrico y colocamos hidrogeniones dentro de él. Ahora, ¿qué sucede? Básicamente se empieza a combinar el cloro con los hidrogeniones y se forma ácido clorhídrico. Y es lo que mantiene la acidez gástrica.
Ahora, existen unos receptores que controlan básicamente esta bomba. Esta bomba se controla a través de receptores. Entonces nos aparecen los receptores, pregunta de examen, de histamina tipo 2. Nos aparecen los receptores CCK, nos aparecen los receptores M3, nos aparecen los receptores S y los receptores P. ¿Quién estimula los receptores de histamina 2? Básicamente los estimula la histamina. ¿Quién estimula los receptores CCK? Los estimula la gastrina. ¿Quién estimula los receptores M3? La acetilcolina. ¿Quién estimula los receptores S? La somatostatina. Y los receptores P, la prostaglandina. Entonces, ¿qué sucede? Si la histamina empieza a estimular los receptores H2 a nivel gástrico, se activan las proteínas GS, y esas proteínas GS básicamente a través de toda la cascada de la adenilciclasa van a aumentar los niveles de AMP cíclico. Y esos aumentos en los niveles de AMP cíclico van a generar síntesis y estimulación de la proteína kinase A. Y eso va a generar estimulación sobre la bomba potasio hidrogeniones ATP. Por lo tanto, la estimulación de la histamina en los receptores H2 aumenta la acidez gástrica. ¿Qué pasa si estimulamos los receptores CCK o M3 a través de la gastrina o acetilcolina? Se aumentan los niveles de calcio intracelular previamente por todo ese aumento del inositol, del IP3, que es el inositol fosfato 3. Básicamente se genera aumento de calcio, y esos aumentos de calcio van a generar estimulación de la bomba. Por lo tanto, la acetilcolina y la gastrina aumentan la acidez gástrica. Pero ¿quién controla todo eso? Entonces se vienen la prostaglandina y la somatostatina por estimulación de los receptores S y P, aumentan los niveles de la proteína G inhibitoria, y eso viene y básicamente genera bloqueo en la bomba potasio hidrogeniones ATP. Entonces podemos decir que la somatostatina y la prostaglandina disminuyen la acidez gástrica, pero la acetilcolina, la gastrina y la histamina aumentan la acidez gástrica. Por lo tanto, la farmacología en el tratamiento de la acidez gástrica se fundamenta en este principio fisiológico. Si bloqueamos los receptores de histamina H2, disminuimos la acidez gástrica. Entonces ahí es donde nos vienen la ranitidina y la cimetidina. ¿Qué pasa si básicamente generamos bloqueo directo en la bomba potasio hidrogeniones ATP? No hay básicamente cómo estimularla, no importa que la histamina lo quiera estimular y la gastrina no se estimula porque está bloqueada. Y ahí es donde vienen los inhibidores de la bomba: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. ¿Qué sucede si estimulamos a la somatostatina? Recuerda que la somatostatina bloquea la bomba. Entonces, si estimulamos somatostatina, bloqueamos la secreción de acidez gástrica. Por ejemplo, el octeotride. Recuerda, la somatostatina es la hormona inhibitoria en todo lado. ¿Qué sucede si estimulamos la prostaglandina? Aumentamos la secreción de moco, y eso estimula como protección a la acidez gástrica. Entonces nos aparece el octeotride, que es un análogo de la somatostatina, como un factor o un fármaco que disminuye la acidez gástrica. Encontramos los bloqueadores de los receptores H2 como la ranitidina y la cimetidina. Encontramos los inhibidores de la bomba de potasio hidrogeniones ATP, que es el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol. El misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina, que básicamente aumenta la producción de moco gástrico. Importante. Recordemos los anticoagulantes. Entonces recuerda que dentro del proceso de formación del coágulo débil está la agregación plaquetaria, que se genera expresión del factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand se va a unir ¿a quién? A la glicoproteína 1B, que ha expresado ¿quién? La plaqueta. La plaqueta, al mismo tiempo que va a generar expresión básicamente por aumento de ADP y calcio de la glicoproteína 2B. Y otra plaqueta que se acerca expresa la glicoproteína 3A. Se unen básicamente más plaquetas a través de todos esos factores y se forma en el vaso sanguíneo que ha sufrido la lesión ese trombo débil. Entonces imaginemos que esto es un vaso sanguíneo que está formando un trombo débil. Ahora, ¿qué sucede? Ese trombo débil necesita, o más que recuperarse, fortalecerse, hacerse más fuerte, porque unión de plaquetas se puede disolver fácilmente.
Entonces, aquí se ha generado un daño que ha generado la expresión del factor de von Willebrand y ha llevado a toda esta cascada plaquetaria. Entonces, ese daño ha liberado membrana celular y colágeno. Entonces, recuerda que ese colágeno va a activar el factor 12 de la cascada de coagulación y se empieza a desencadenar 11, 9, 8, 10, 5, 2, 1 y 7. Y básicamente ese 1 se llama fibrinógeno. Y el fibrinógeno, ¿qué hace? Intermedia la unión de la glicoproteína 2B con la 3A a nivel plaquetario. Y ese fibrinógeno se puede volver 1A, que es fibrina. ¿Y esa fibrina qué hace? Básicamente la fibrina empieza a envolver ese coágulo débil y lo vuelve fuerte. Ahora, ¿qué sucede? Esta membrana celular que se ha dañado empieza a convertirse en ácido araquidónico a través de ¿quién? De la fosfolipasa A2. Ahora el ácido araquidónico toma dos rutas, la de los leucotrienos o de la ciclooxigenasa. Si toma la vía de la ciclooxigenasa, entonces empieza a producir tromboxanos, prostaciclina y prostaglandinas. ¿Qué hacen los tromboxanos? No lo olvides. Aumentan la agregación plaquetaria y aumentan el tono vascular, es decir, generan vasoconstricción. ¿Qué hacen las prostaciclinas? Todo lo contrario. Eso es pregunta de examen. Disminuye la agregación plaquetaria y disminuye el tono vascular, por lo tanto genera vasodilatación. Entonces, prostaciclinas y tromboxanos son lo opuesto. Ahora, las prostaglandinas, ¿qué hacen? Las prostaglandinas básicamente disminuyen el tono vascular, pero aumentan el tono uterino. Y básicamente, fundamentado en esto, podemos entender farmacología. ¿Qué sucede si empezáramos a intervenir la producción de ADP y elevación de calcio intraplaquetario que lleva a la expresión de la glicoproteína 2B? Se cae la agregación plaquetaria. ¿Quién bloquea el ADP? Entonces recuerda, nos aparece el clopidogrel, el ticagrelor y el ticlopidine. Entonces clopidogrel, ticagrelor y ticlopidine generan bloqueo en la producción de ADP intraplaquetario, por lo tanto bloquean la agregación plaquetaria. ¿Qué sucede si yo bloqueo la unión de la glicoproteína 2B y 3A? Se cae la agregación plaquetaria. ¿Quién hace eso? El abixizimab. Pregunta de examen. ¿O el tirofibam? Entonces nos aparecen fármacos antiplaquetarios que al final van a influir en la agregación plaquetaria. ¿Qué sucede si yo bloqueo el factor 10 de la cascada de la coagulación? No se genera fibrinógeno, por lo tanto no hay cómo unir plaquetas en este punto y no hay fibrina, por lo tanto no hay cómo fortalecer el coágulo. Entonces aparece la heparina o el apixaban o el rivaroxaban. ¿Qué pasa si yo bloqueo el factor 2? Entonces bloqueo el factor 2, básicamente viene el arcotraban y el dabigatran. No hay cascada de coagulación para producción de fibrinógeno y fibrina. Recuerda que los factores 5 y 2 son controlados. Todos los factores de la cascada de la coagulación, es decir, los 12, 11, 9, 8, todos, pero enfocándonos desde el punto de vista 5 y 2, son procoagulantes. Todos son procoagulantes porque todos están enfocados a producir fibrina. Ese es el fin de la cascada de la coagulación. Y la fibrina está enfocada a enrollarse para hacer un coágulo más fuerte, es decir, procoagulación. Pero resulta que nuestro cuerpo todo busca controlarlo para mantenerlo en homeostasis. Entonces, el factor 5 es controlado por la proteína C/S y el factor 2 es controlado por la antitrombina. Mucho que se está generando en demasiada coagulación, entonces se activa la proteína C/S y la antitrombina y dice, cálmense, por favor, no coagulen tanto. ¿Qué sucede si yo estimulo la antitrombina? Me vuelvo anticoagulante porque bloqueo al factor 2. Entonces, ¿quién estimula la antitrombina? También lo hace la heparina. Entonces, la heparina bloquea indirectamente el factor 10 y estimula la antitrombina para que se bloquee el factor 2. Importante. Ahora, supongamos que este coágulo que está aquí de plaquetas y fibrina ya se ha formado. Aquí hay un coágulo gigante.
Resulta que ese coágulo puede ser desintegrado a través de la conversión de plasminógeno hacia plasmina. La plasmina lo revienta y la ruptura de ese coágulo genera dímero D. ¿Quién genera la conversión de plasmina a plasminógeno? La TPA. Entonces yo puedo inducir la actividad de la TPA. ¿Cómo la induzco? Con alteplase, reteplase o tenecteplase. Entonces tenemos fármacos que actúan en las cascadas de coagulación: alteplase, reteplase, tenecteplase, dabigatran, argotraban, las heparinas, el apixaban, el rivaroxaban, el tirofiban, el ticlopidin, el ticagrelor, el clopidogrel. Si entendiste fisiología, se te hace fácil intervenir la farmacología. Ahora, recuerda que en el ciclo de la ciclooxigenasa se están generando tromboxanos, y los tromboxanos que aumentan, más agregación plaquetaria, es decir, más coágulos se forman aquí. Entonces, ¿qué sucede si yo bloqueo la ciclooxigenasa con aspirina? Entonces la aspirina al final se puede volver un antiplaquetario indirecto por bloqueo de la ciclooxigenasa 1 y 2. Punto importante. Entonces, de esa forma recordamos anticoagulantes y la vía del ácido araquidónico, que son importantes para el examen. Ahora recordemos los anticáncer. Entonces, recuerda cuando estuvimos hablando de anticáncer que lo dividíamos en 3 grupos importantes: los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que son los SERM, los anticuerpos monoclonales, que son los MAP, y los que actúan en el ciclo celular. 3 puntos importantes. Cuando hablamos de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, hablamos del tamoxifeno y del raloxifeno. Súper pregunta fija de examen: tamoxifeno y raloxifeno. Cuando hablamos de los anticuerpos monoclonales, hablamos del bevacizumab, del cetuximab, del rituximab y del trastuzumab. El más preguntado de todos, trastuzumab. Recuerda, el bevacizumab que bloquea el vascular endothelial growth factor, el cetuximab que bloquea el endothelial growth factor, el rituximab que bloquea los CD20. ¿Para qué sirve el rituximab? B-cell non-Hodgkin lymphoma, la trombocitopenia inmune y el chronic lymphocytic leukemia, la leucemia linfoide crónica. No lo olvides, pero el más preguntado de todos, trastuzumab. ¿Qué bloquea el trastuzumab? El HER2. Pregunta de examen. ¿Y para qué nos sirve? Para cáncer de seno, cáncer de mama. Pero el tamoxifeno y el raloxifeno también nos sirve para cáncer de mama. Recuerda, el cáncer de mama típicamente es dependiente de estrógeno, pero genéticamente puede tener receptores HER2. Entonces, si te dicen en el examen, paciente femenina con cáncer de mama positivo para HER2, ¿qué le vas a dar? ¿Tamoxifeno? No. ¿Raloxifeno? No. ¿Trastuzumab? Sí. Pero si te dicen paciente con cáncer de mama estrogénico dependiente positivo para receptores de estrógeno, empieza a pensar en tamoxifeno o empieza a pensar en raloxifeno. E inclusive puedes pensar en anastrozol. Recuerda qué hace el anastrozol. Recordemos el ciclo de la prolactina. Entonces, la prolactina es estimulada y es bloqueada por alguien. ¿Quién la estimula? El ciclo de la Thyroid Release Hormone, la TRH. ¿Quién la inhibe? Dopamina. ¿Qué inhibe la prolactina? La GnRH. ¿Qué estimula la GnRH? FSH y LH. ¿Qué produce la LH? Testosterona. ¿Qué puede hacer la testosterona? O se aromatiza o se reduce. Cuando se aromatiza, ¿qué se aromatiza? A estrógenos. ¿A qué se reduce? A dihidrotestosterona. Por lo tanto, si tenemos en una mujer cáncer de mama estrogénico dependiente, entonces no podemos dejar que produzca estrógenos. Podemos bloquearle la aromatasa. ¿Con quién? Con el anastrozol. Entonces tenemos para cáncer de mama anastrozol, tenemos tamoxifeno, tenemos raloxifeno y tenemos trastuzumab. ¿Cuál de los 4 le vas a dar en tu examen? Fíjate qué te están diciendo. Si te dicen que es positivo para HER2, dale trastuzumab. Si te dicen que es estrogénico dependiente, puedes pensar o en anastrozol o puedes pensar en tamoxifeno o en raloxifeno. ¿Qué es el punto? ¿Cómo discriminas cuál de esos 3 para estrogénico dependiente le vas a dar?
Entonces, primero, tamoxifeno, bueno en cáncer de mama. Raloxifeno, bueno en cáncer de mama. ¿Cuál es el problema del tamoxifeno? Pregunta de examen. Aumenta los receptores estrogénicos a nivel del endometrio, por lo cual aumenta el riesgo de cáncer endometrial. En cambio, el raloxifeno no aumenta los receptores estrogénicos, por lo tanto, el raloxifeno, pregunta de examen, no aumenta el riesgo de cáncer endometrial. Pero ambos aumentan los receptores estrogénicos a nivel del hueso. Por lo tanto, si los dos aumentan los receptores estrogénicos a nivel del hueso, sería útil en osteoporosis. Entonces, ¿qué sucede? Una mujer con cáncer de seno, pero con alto riesgo de cáncer endometrial, no le pudiese dar tamoxifeno. En ese estado, preferiría raloxifeno. Punto importante. Ahora, recuerda lo del ciclo celular. Entonces, recuerda que el ciclo celular, básicamente, lo miramos en etapas. Entonces, básicamente, empezamos con la mitosis, multiplicación y división del material genético. Después pasamos a G1 y de G1 algunas células, y muy pocas, pueden pasar a G0. Pero pueden estarse intercambiando entre G1 y G0. Podemos pensar que G0 es un estado de la célula estar dormida, no hace nada. Pero después puede decidir pasar al ciclo o a la fase S. Pero para poder pasar a la fase S tiene que pasar por un checkpoint. ¿Cuál es S? La P53. Por eso cuando algunas células cancerígenas bloquean la P53, hacen todo ese proceso de crecimiento cancerígeno rápido. Porque la P53 lo que hace es decir, usted célula está mala, apoptosis. Usted célula es cáncer, apoptosis. Usted célula es cáncer, activen las natural killer para que maten esas células de cáncer. Pero si bloqueamos la P53, no hay quien controle eso. Ahora, de esa fase S se pasa a una fase E2 en donde hay otro chequeo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa con las células cancerígenas? Se están haciendo una mitosis increíble, se están alterando la P53 y se saltan los chequeos de la fase E2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con fármacos intervenir esos ciclos de las células cancerígenas. Entonces, si intervenimos la mitosis, alteramos los microtúbulos, pregunta de examen. Y si no hay microtúbulos, la célula se vuelve frágil, no tiene una membrana celular bien establecida. ¿Quién hace eso? Pregunta de examen. Vincristin, vinblastin. Pero ¿qué fármacos que no son anticáncer también intervienen en los microtúbulos? Pregunta de examen. Colchicina y gliceofulvina. Entonces, siempre que te hablen en el examen de microtúbulos, ¿en qué piensas? Vincristin, vinblastin, colchicina, gliceofulvina. ¿Cuál de esos son anticáncer? Vincristin, vinblastin. ¿Cuál es para gota? Colchicina. ¿Cuál es antimicótico? Gliceofulvina. ¿Qué comparten los 4 fármacos que actúan en los microtúbulos? ¿Y qué efecto no deseado generan todos los fármacos que actúan en los microtúbulos? Súper pregunta de examen. Generan diarrea. Entonces a un paciente le dan colchicina, diarrea. Le dan gliceofulvina, diarrea. Le dan vincristin, vinblastin, diarrea. ¿Y qué efecto no deseado adicional tiene el vincristin y el vinblastin? Neuropatía periférica. Pregunta de examen. Ahora, ¿qué fármacos actúan en la fase S? Entonces recuerden, están todos los antimetabolitos. Azatriopina, 5-fluoracilo, hidroxiuria, metrotexate, 6-mercaptopurina. ¿Qué fármacos actúan en G2? Pregunta de examen. Bleomicina. ¿Y qué produce como efecto no deseado la bleomicina? Fibrosis pulmonar. Entonces recordemos el hombre quimio. El hombre quimio, recuerda, está contento, pero el hombre quimio le dan cisplatin. Y el cisplatin se lo ponemos en las orejas. Esto es cisplatin. Al hombre quimio le damos, además de eso, bleomicina. Entonces aquí le colocamos la bleomicina en los pulmones. Aparte de eso, al hombre quimio le damos doxorubicin. Colocamos ese doxorubicin en el corazón. Aparte de eso, al hombre quimio le damos ciclofosfamida y le ponemos la ciclofosfamida como vejiga. Aparte de eso, al hombre quimio le colocamos extremidades
y le colocamos como pies aspecto de B. Entonces, a ese hombre quimio le damos vincristin, vinblastin. Pregunta de examen: efecto no deseado del cisplatín, ototoxicidad. Efecto no deseado de la bleomicina, fibrosis pulmonar. Efecto no deseado del doxorubicin, alteraciones cardíacas. Efecto no deseado del vincristin y el vinblastin, neuropatía periférica. Efecto no deseado de la ciclofosfamida, cistitis hemorrágica. Súper pregunta de examen: los efectos no deseados de los anticáncer y sobre todo cisplatín, bleomicina, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristin y vinblastin. Importante, doctores. Recordemos ahora lo que estuvimos hablando sobre antiinflamatorios. Entonces recuerda que antiinflamatorios estuvimos viendo la aspirina, que ya la vimos desde el punto de vista del ciclo de los anticoagulantes, aspirina. Estuvimos viendo acetaminofén, estuvimos viendo el celecoxib, que actúa en la cascada del ácido araquidónico, los antiinflamatorios no esteroideos, estuvimos viendo los bifosfonatos, los antigotosos y por último estuvimos viendo también los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa inhibitors. Entonces recuerda, normalmente acetaminofén, aspirina y celecoxib nos lo ponemos junto con los NSAIDs en un mismo rango. Entonces básicamente aspirina, acetaminofén, celecoxib y NSAID, ¿qué hacen? Básicamente bloquear la ciclooxigenasa, punto importante. Pero entonces aquí viene una pregunta importante. Normalmente todos bloquean la ciclooxigenasa de forma reversible. ¿Quién lo hace de forma irreversible? Pregunta de examen. Básicamente la aspirina bloquea de forma irreversible la ciclooxigenasa. Punto importante. Pero resulta que la aspirina inicialmente la vemos como disminución de los tromboxanos, por lo tanto es antiagregante plaquetario. Resulta que la dosis de la aspirina depende de su, o mejor dicho, el efecto de la aspirina depende de su dosis. ¿Qué sucede? Si le damos a un paciente menos de 300 miligramos de aspirina, funciona como disminución de la agregación plaquetaria. Si le damos entre 300 y 2500, funciona más como antipirético y analgésico. Si le damos más de 2500, funciona como antiinflamatorio. Pero al final, a través del bloqueo de la ciclooxigenasa. En cambio, el celecoxib bloquea exclusivamente la COX-2. Resulta que hay COX-1, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Si se bloquean las dos o si se bloquea la 1, genera alteraciones gástricas. Si se bloquea exclusivamente la 2, no hay alteraciones gástricas. Por lo tanto, el celecoxib indicado como antiinflamatorio en pacientes que tengan ulceraciones gástricas. Punto importante. Entonces, todos alteran la COX, pero hay unas pequeñas diferencias que es lo que el examen nos quiere preguntar. ¿A qué dosis la aspirina es antiinflamatorio? ¿A qué dosis la aspirina es analgésico? ¿A qué dosis la aspirina tiene afectación en la agregación plaquetaria? ¿Por qué pudiésemos usar celecoxib y no aspirina? Entonces, celecoxib porque afecta exclusivamente la COX-2, podemos usarlo más en pacientes que tienen alteraciones gástricas. Los antiinflamatorios no esteroideos, entonces nos aparece el ibuprofeno, el meloxicam. Afecta la COX de forma reversible. ¿Quién la afecta de forma irreversible? La aspirina. Importante. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son análogos de los tirofosfatos. ¿Para qué los usamos? Para osteoporosis. ¿Cuáles son los antigotosos? Entonces recuerda, alopurinol, colchicina. Alopurinol para la C, colchicina para la A. Básicamente intercambiamos. Entonces, alopurinol para gota crónica y colchicina para gota aguda. Punto importante. Recuerda, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, antes de darlos, que hay que evaluar, pregunta de examen. Hay que evaluar en el paciente TB, tuberculosis. ¿Por qué? Debido a que son inhibidores de un factor que estimula los macrófagos, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Eso estimula los macrófagos. Si no hay macrófagos, ¿qué sucede?
se pierde el encapsulamiento de una posible tuberculosis que haya podido tener el paciente. Se pierde ese encapsulamiento, se reactiva la tuberculosis. ¿Cuáles son? Etanercept, infliximab. Pregunta de examen: ¿qué se debe de hacer antes de darle a un paciente TNF-alpha inhibitors? Mirar si tiene TB. Importante. Ahora recordemos parte de farmacología reproductiva. Entonces recuerda que hablamos de un análogo. Pregunta de examen: leuprolide. ¿Qué hace el leuprolide? No lo olvides, es un análogo de ¿quién? De la GnRH. De forma continua bloquea el eje, en pulsos estimula el eje. Hablamos también del clomifeno. ¿En quién usamos clomifeno? Pregunta de examen: en pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que hace? Aumenta los estrógenos. ¿Por qué mecanismo? Recuerda, bloquea los receptores estrogénicos en hipotálamo. Como no hay quien capte el aumento de estrógenos a nivel hipotalámico, los estrógenos mantienen altos. Hablamos también de los inhibidores de la aromatasa. Ya lo vimos desde el aspecto de cáncer de mama. ¿Cuál es? El anastrozol. Entonces recuerda, cuando estuvimos hablando de cáncer de mama, estuvimos hablando de ese ciclo de la prolactina. ¿Qué es el anastrozol? Un bloqueador de la aromatasa, por lo tanto caen los estrógenos. ¿En dónde lo podemos usar? En cáncer de mama. ¿Quién lo usa? Digámoslo, fuera del ámbito médico, los fisicoculturistas. Quieren aumentar niveles de testosterona, bloquean la aromatasa. Recuerda que también estuvimos hablando en clase de los inhibidores, coloquémoslo acá, inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces, desde el punto de vista inhibidor de la fosfodiesterasa, podemos hablar en hipertensión pulmonar o podemos hablar de disfunción eréctil. Recuerda, el parasimpático y el simpático. Entonces tenemos aquí sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso simpático. ¿Qué libera el parasimpático? Óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Transforma el GTP hacia GMP cíclico. Nuevamente el mismo concepto. ¿Qué pasa cada que se aumentan los niveles de GMP cíclico en nuestro cuerpo? Se genera relajación del músculo liso, por lo tanto hay vasodilatación. ¿Qué genera la erección? ¿La vasoconstricción o la vasodilatación? La erección del pene la genera la vasodilatación. Entonces, esto estimula la erección. Aparte de eso, la erección no puede durar todo el tiempo. Entonces, el sistema nervioso simpático empieza a liberar dos cosas: calcio intracelular para generar la eyaculación, y además de eso empieza a generar liberación de fosfodiesterasa. ¿Y qué hace la fosfodiesterasa? Bloquea el GMP cíclico, por lo tanto hace perder la erección. ¿Cómo podemos intervenir farmacológicamente en esto? Disfunción eréctil. ¿Qué sucede si bloqueáramos la fosfodiesterasa? Básicamente no hay quien bloquee al GMP cíclico, entonces el GMP cíclico permanece básicamente elevado. Y como permanece elevado, permanece la vasodilatación. Y como permanece la vasodilatación, permanece la erección. Entonces, ¿quién bloquea la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa básicamente está bloqueada por el sildenafil y el tadalafil. Pero ¿qué pasa en la hipertensión pulmonar? Estas arterias están cerradas, específicamente la arteria pulmonar. Se llama arteria, pero lleva sangre venosa. Pero ¿qué pasa si hay cerramiento, si hay estrechamiento de la arteria pulmonar? Hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa si le diéramos al paciente sildenafil o tadalafil para bloquear la fosfodiesterasa y mantener en la arteria pulmonar los niveles de GMP cíclico elevados? Se vasodilataría la arteria pulmonar. Por lo tanto, sildenafil, tadalafil, como inhibidores de la fosfodiesterasa, son útiles en disfunción eréctil y también son útiles en hipertensión pulmonar. Importante eso. Entonces, si hablamos de hipertensión pulmonar, pudiésemos recordar fármacos de la parte respiratoria. Entonces, recuerda que desde el punto de vista respiratorio es importante los antihistamínicos. Entonces, los antihistamínicos van contra los receptores de histamina. Pero recuerda que en farmacología o en aspecto del enfoque de la acidez gástrica hablamos de los receptores H2.
Entonces, ¿en dónde están los antihistamínicos? En los receptores H1. Entonces, los que bloquean los receptores H1, antihistamínicos. Los que bloquean los receptores H2, como la ranitidina, antiácidos. Resulta que esos bloqueadores de los receptores H1, que son antihistamínicos, hay de primera generación y de segunda generación. Recuerda que los de primera generación son sedantes, los de segunda generación no son sedantes, pero ese efecto sedante que tienen los de primera generación sirven como inductores del sueño, punto importante. Entonces, un paciente que tenga problemas para dormir, pudiese darle difenidramina. La difenidramina es un antihistamínico H1 bloqueador de primera generación. Problema que tiene sedación, pero ese problema pudiera ser benéfico en otro tipo de pacientes porque causa inducción del sueño. Importante. ¿Cuáles no son sedantes? Que son de segunda generación, loratadina, desloratadina, cetiricina. Importante. Recuerda que dentro del tratamiento de la hipertensión pulmonar, que aquí hablamos, le podemos dar al paciente sildenafil y tadalafil. ¿Cuál otro fármaco se le puede dar? Bosentan. Pregunta de examen. Bosentan. Pero resulta que el Bosentan no actúa en la fosfodiesterasa. El Bosentan lo que hace es disminuir la síntesis de endotelina. Entonces tenemos como tratamiento en patología respiratoria desde el punto de vista de hipertensión pulmonar el Bosentan, el sildenafil y el tadalafil. Punto importante. De esta forma, doctores, hemos repasado lo que hemos aprendido esta semana sobre farmacología.